Hola a todos, mi nombre es Carmen, tengo 42 años, y lo que voy a contarles hoy es algo que jamás, pero jamás pensé que viviría en mi propia familia. Esta es la historia de cómo mi propio hermano, la persona con quien compartí toda mi infancia, con quien jugaba en el patio de la casa de nuestros padres en Sevilla, con quien aprendí a andar en bicicleta, con quien pasé cada verano de mi vida, me traicionó de la manera más vil, más cruel, más despreciable que pueden imaginar. Pero lo que hice después, créanme, absolutamente nadie lo vio venir. Ni él, ni mi familia, ni los abogados, ni nadie. Así que si quieres saber cómo una simple profesora de primaria, una mujer normal y corriente, logró desenmascarar a un abogado corrupto y recuperar lo que era suyo por derecho, quédate hasta el final de este video porque te prometo que esta historia tiene giros que no te esperas. Y por favor, si estás disfrutando esta historia, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que comparto aquí. También me encantaría saber en los comentarios de qué ciudad o país me estás viendo. Escriban su ciudad, su país, quiero saber dónde están todos ustedes que me acompañan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó hace 3 años y medio. Era el mes de agosto, hacía un calor insoportable en Sevilla, de esos que te hacen sudar solo con respirar. Mi padre, don Antonio Márquez Fernández, había fallecido después de una batalla larga y dolorosa contra el cáncer de páncreas. Fue absolutamente devastador para toda nuestra familia. Papá era un hombre trabajador, honesto hasta la médula, un comerciante que había levantado un pequeño imperio con sus propias manos, con el sudor de su frente, sin ayuda de nadie. Había empezado vendiendo aceitunas en el mercado de abastos cuando tenía 20 años, con un carrito prestado y 2 cajas de aceitunas que le había dado un vecino. Desde ahí, con esfuerzo, dedicación y muchísimo trabajo, había construido un negocio de importación y distribución de aceitunas que había crecido durante más de 35 años. Tenía contratos con restaurantes, con supermercados, con distribuidores. Su negocio era respetado en toda Andalucía. Además del negocio, papá había sido inteligente con su dinero. No era un hombre que tirara el dinero en tonterías. Había comprado varias propiedades en Sevilla a lo largo de los años. Tenía la casa donde vivía, en el barrio de Triana, esa casa hermosa de 3 plantas con el patio lleno de macetas donde mamá cultivaba geranios y jazmines. También tenía 2 apartamentos pequeños en el barrio de Nervión que alquilaba y le daban un ingreso extra todos los meses. Y tenía algunos ahorros considerables en el banco, fruto de años de trabajo duro y de vivir modestamente. No éramos millonarios, para nada, pero papá había trabajado toda su vida presosamente para esto, para dejarnos algo a sus hijos, para que no tuviéramos que empezar de cero como él. Éramos 2 hermanos, yo, Carmen, la mayor, y mi hermano Javier, 4 años menor que yo. Déjenme contarles un poco sobre nuestra familia para que entiendan bien el contexto de todo lo que pasó después, porque esto es importante. Crecimos en el barrio de Triana, en esa casa que les mencioné. Era un barrio obrero, de gente trabajadora, de familias humildes pero unidas. Nuestra casa era modesta pero estaba siempre llena de amor, de risas, de comida casera, de olor a guisos de mamá. Mamá se llamaba Rosa. Rosa María López de Márquez. Ella había fallecido cuando yo tenía 25 años, de un infarto fulminante mientras compraba pan en la panadería de la esquina. Cayó ahí mismo, en medio de la tienda, y cuando llegó la ambulancia ya no había nada que hacer. Fue terrible, devastador, un dolor que todavía cargo en el pecho. Pero papá se mantuvo fuerte por nosotros. Se convirtió en padre y madre a la vez. Nunca volvió a casarse, nunca tuvo otra pareja seria. Salió con algunas mujeres durante un tiempo, pero nada serio. Su vida era su trabajo, su negocio, y cuidar de nosotros, sus hijos. Yo siempre fui la hija responsable, la aplicada, la que seguía las reglas. Desde pequeña fui así. Era la que sacaba buenas notas en el colegio sin necesidad de que me lo pidieran. Estudié magisterio en la Universidad de Sevilla porque siempre me encantaron los niños, siempre supe que quería ser maestra. Me gradué con buenas calificaciones y conseguí trabajo en un colegio público de primaria aquí en Sevilla, el Colegio Público Blas Infante, donde sigo trabajando hasta el día de hoy. Doy clases a niños de tercero de primaria y adoro mi trabajo. Me casé con mi Antonio cuando tenía 28 años. Mi Antonio es un buen hombre, un hombre trabajador, honesto, de esos que ya no quedan muchos. Trabaja como mecánico en un taller del barrio. No ganamos mucho dinero, pero vivimos bien, sin lujos pero sin necesidades. Tenemos 2 hijos preciosos, Luis, que ahora tiene 14 años, y Sofía, que tiene 11. Son mi vida, mi razón de ser, junto con mi Antonio. Javier, por otro lado, siempre fue diferente a mí. Desde pequeño fue el hijo ambicioso, el que quería más, el que siempre miraba lo que tenían los demás y se comparaba.
Cuando éramos niños, si un compañero de clase tenía zapatillas nuevas de marca, Javier lloraba hasta que papá le compraba unas iguales o mejores. Si alguien del barrio se compraba un coche nuevo, Javier preguntaba por qué nosotros no teníamos uno igual. Papá siempre le explicaba que el dinero había que ganarlo, que no crecía en los árboles, pero Javier nunca pareció entender eso del todo. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla. Era inteligente, hay que reconocerlo. Sacó buenas notas y se graduó con honores. Se convirtió en abogado y entró a trabajar en un bufete importante en el centro de Sevilla, el Bufete Ramírez y Asociados, que llevaba casos de empresas grandes. Se casó con Patricia cuando tenía 30 años. Patricia venía de una familia adinerada de Sevilla, su padre era dueño de varias joyerías en la ciudad. Desde el principio, Javier y Patricia vivieron por encima de sus posibilidades. Se compraron un apartamento lujoso en la calle Betis, con vistas al río Guadalquivir, un apartamento que costaba una fortuna. Javier conducía un BMW último modelo que había comprado a crédito. Patricia no trabajaba, se dedicaba a ir de compras, a hacerse tratamientos de belleza, a ir al gimnasio y a reunirse con sus amigas en cafeterías caras. Desde fuera, parecían la pareja perfecta, exitosa, con dinero. Pero yo sabía, porque papá me lo había comentado alguna vez, que Javier vivía endeudado hasta el cuello. A pesar de nuestras diferencias enormes en cuanto a estilo de vida y prioridades, éramos hermanos y nos queríamos. O al menos eso pensaba yo durante todos esos años. Íbamos juntos a las comidas familiares en casa de papá los domingos. Celebrábamos las Navidades juntos, los cumpleaños, las fiestas. Nuestros hijos, aunque tenían personalidades diferentes, jugaban juntos. Patricia y yo nunca fuimos muy amigas, la verdad. Ella siempre me miró un poco por encima del hombro, como si yo fuera menos que ella por ser maestra y no tener dinero. Pero por Javier, por mantener la paz familiar, yo siempre fui amable con ella. Durante la enfermedad de papá, que duró casi 2 años completos desde el diagnóstico hasta su muerte, los dos estuvimos presentes. Bueno, déjenme ser completamente honesta aquí, yo estuve mucho más presente que Javier. Esto no lo digo para presumir ni para hacerme la víctima, lo digo porque es la verdad y es importante para entender todo lo que vino después. Yo iba a ver a papá todos los días sin falta. Todos los días. Salía del colegio a las 5 de la tarde, pasaba por casa a cambiarme de ropa, y me iba directo a la casa de papá en Triana. Le llevaba comida casera porque papá ya no tenía ganas de cocinar y apenas comía. Le preparaba sus comidas favoritas, gazpacho, salmorejo, lentejas, pollo guisado. Me sentaba con él, lo acompañaba mientras comía o al menos intentaba comer algo. Lo acompañaba a todas sus citas médicas, a todas las sesiones de quimioterapia en el Hospital Virgen del Rocío. Esas sesiones eran terribles. Ver a papá sentado en esa silla, con la vía en el brazo, pálido, débil, vomitando después de cada sesión, era desgarrador. Pero yo estaba ahí, siempre, sosteniéndole la mano, limpiándole la frente con un paño húmedo, diciéndole que todo iba a estar bien aunque los dos sabíamos que no era cierto. Cuando papá ya estaba muy débil, en los últimos meses, cuando ya no podía levantarse de la cama solo, cuando necesitaba ayuda hasta para ir al baño, yo estaba ahí. Lo bañaba, lo vestía, lo ayudaba con todo. Mi Antonio me ayudaba cuando podía, pero él tenía que trabajar. Mis hijos también venían conmigo algunas veces. Luis le leía el periódico a su abuelo, y Sofía le contaba cosas del colegio que lo hacían sonreír. Javier venía, sí, pero cuando podía. Venía los fines de semana, o entre semanas si tenía tiempo. Siempre con la excusa del trabajo, de los casos importantes que tenía en el bufete, de las reuniones con clientes. Papá, perdona que no haya venido antes, pero tuve una semana imposible en el trabajo, decía. Y papá siempre lo entendía, siempre le decía que no se preocupara, que lo importante era que viniera cuando pudiera. Papá nunca le reclamó nada a Javier. Nunca. Pero yo sí me di cuenta. Me di cuenta de que Javier podía haberse tomado más tiempo, podía haber estado más presente. Su trabajo era importante, sí, pero nuestro padre se estaba muriendo. ¿Qué puede ser más importante que eso? Papá sabía perfectamente que se estaba muriendo. Los médicos nos lo habían dicho claramente en una reunión que tuvimos con el oncólogo, el doctor Ramón Ortiz. Nos sentó a Javier y a mí en su consultorio y nos lo dijo sin rodeos, el cáncer está muy avanzado. Se ha extendido al hígado y a los pulmones. No hay nada más que podemos hacer médicamente. Le quedan, como mucho, unos meses. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Javier se puso pálido y salió del consultorio sin decir nada. Yo me quedé ahí llorando mientras el doctor me explicaba los cuidados paliativos, los medicamentos para el dolor, todo lo que venía. Una tarde, 2 semanas antes de fallecer, papá me llamó a su habitación. Recuerdo perfectamente ese día. Era un día de octubre, un martes.
Todavía hacía bastante calor en Sevilla aunque ya estábamos en otoño. Entré a su habitación y lo encontré sentado en la cama, apoyado en varios almohadones. Estaba muy delgado, había perdido muchísimo peso. Sus pómulos sobresalían, sus ojos se veían más grandes, su piel estaba amarillenta por el hígado. Pero a pesar de todo eso, su mirada estaba firme, clara, lúcida. Carmen, hija, me dijo con voz débil pero clara, cierra la puerta. Tengo que hablar contigo de algo muy importante. Sobre mi testamento y sobre lo que va a pasar cuando yo ya no esté. Cerré la puerta y me senté a su lado en la cama. Le tomé la mano. Estaba fría y huesuda. Papá, no tienes que hablar de eso ahora si no quieres, le dije, aunque sabía perfectamente que sí tenía que hablar de eso, que era necesario. Claro que tengo que hablar de esto, Carmen, respondió con una sonrisa triste. No me queda mucho tiempo y necesito que sepas algunas cosas. Escúchame bien porque esto es muy importante. Me explicó que había hecho un testamento hacía 2 años, cuando recibió el diagnóstico. Había ido al notario, don Fernando Ruiz, un señor mayor que había sido amigo de papá durante décadas, y había dejado todo en orden. He sido justo, me dijo papá. Todo lo que tengo lo he dividido en partes iguales entre tú y tu hermano. La casa de Triana, las 2 propiedades que tengo alquiladas en Nervión, el negocio de aceitunas con todo lo que incluye, los ahorros que tengo en el banco, todo. Mitad para ti, mitad para Javier. Eso es lo justo y es lo que quiero. Asentí. Me parecía completamente justo. Pero hay algo especial, algo diferente, que quiero que sepas y que solo tú vas a saber hasta que yo muera, continuó papá. Hay una caja fuerte en mi oficina del negocio. ¿La has visto alguna vez? Negué con la cabeza. Nunca había visto ninguna caja fuerte en la oficina de papá. Está detrás del cuadro de la Giralda que tengo colgado en la pared, me explicó. Es una caja fuerte pequeña, empotrada en la pared. La mandé instalar hace muchos años. Nadie sabe de ella excepto yo. Bueno, ahora tú también. Me contó que dentro de esa caja fuerte había efectivo. Billetes. Unos 50.000 euros que había ido guardando durante años. Era dinero que había apartado poco a poco del negocio, dinero que no estaba declarado del todo, dinero que había guardado para emergencias. Sé que no está bien tener dinero sin declarar, me dijo, pero lo hice pensando en ustedes, en tener algo guardado por si alguna vez lo necesitaban urgentemente. Además del dinero, me dijo que en la caja fuerte estaban las escrituras de una propiedad. Una propiedad en la costa, en Cádiz, en un pueblo que se llama Conil de la Frontera. Compré esa propiedad hace 15 años, me explicó. Era una inversión. La compré barata porque estaba en mal estado, pero está en una zona buena, cerca de la playa. Vale mucho dinero ahora. Esa propiedad la compré pensando en ti, Carmen. Siempre pensé en ti cuando la compré. ¿Por qué en mí, papá?, le pregunté, sorprendida. Porque tú eres diferente a tu hermano. Tú valoras las cosas, tú cuidas lo que tienes, tú eres responsable. Javier, ay mi Javier, yo lo quiero con todo mi corazón, es mi hijo, pero siempre ha sido irresponsable con el dinero. Siempre ha gastado más de lo que tiene. Siempre ha vivido por encima de sus posibilidades. Si le dejo esa propiedad a los dos, sé que Javier va a querer venderla inmediatamente para pagar sus deudas. Pero tú la vas a cuidar, la vas a usar bien para tus hijos, para su futuro. Me explicó que las escrituras de esa propiedad todavía estaban a su nombre, pero que en el testamento había especificado claramente, muy claramente, que esa propiedad era exclusivamente para mí. Don Fernando, el notario, tiene todo esto por escrito. Cuando yo muera y lean el testamento, va a quedar claro que esa casa es tuya. Es mi regalo para ti, Carmen, por todo lo que has hecho por mí, por cómo me has cuidado durante esta enfermedad horrible. Le di un beso en la frente. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Papá, no tienes que darme nada. Lo hice porque te quiero, porque eres mi padre. Lo sé, hija, lo sé. Pero déjame hacer esto. Déjame darte esto. Me hace feliz saber que vas a tener algo extra, algo que te va a ayudar a ti y a tus hijos. Luego papá insistió en darme más detalles. Necesito que sepas dónde está exactamente la caja fuerte y cuál es la combinación, por si acaso algún día la necesitas, me dijo. La caja estaba detrás de ese cuadro de la Giralda que colgaba en la pared de su oficina, a la derecha de su escritorio. La combinación era la fecha de nacimiento completa de mamá, 07031953. El 7 de marzo de 1953. ¿Por qué me cuentas todo esto, papá? ¿Por qué no esperar a que leas el testamento con el notario?, le pregunté. Porque conozco a tu hermano. Lo amo, pero lo conozco. Cuando se entere de que te dejé esa propiedad solo a ti, se va a enojar. Puede que se ponga difícil. Quiero que sepas de la caja fuerte y de todo lo que hay ahí por si lo necesitas. Son pruebas, evidencias de todo.
Guárdate bien esta información. Le prometí que lo haría. Pasamos el resto de la tarde hablando de cosas más ligeras, de recuerdos bonitos de cuando éramos niños, de mamá, de los veranos en la playa. Cuando me fui esa noche, lo abracé muy fuerte. Algo dentro de mí sabía que no nos quedaba mucho tiempo juntos. 2 semanas después, un viernes por la noche del mes de noviembre, papá falleció. Fue en paz, en su casa, en su cama, como él quería. Javier y yo estábamos con él. Fue horrible y hermoso a la vez. Horrible porque ver morir a tu padre es una de las cosas más dolorosas que existen. Hermoso porque estuvimos los dos ahí, sosteniéndole las manos, diciéndole que lo queríamos, que estaba bien que se fuera, que no tenía que luchar más. Se fue a las 11:15 de la noche. Dejó de respirar mientras yo le susurraba al oído que mamá lo estaba esperando. Lloramos juntos, Javier y yo. Nos abrazamos en esa habitación, al lado de la cama de papá. Lloramos como niños. En ese momento, pensé que al menos teníamos uno al otro para superar este dolor tan grande. Pensé que la muerte de papá nos uniría más. Qué equivocada estaba. El funeral fue hermoso. Vinieron muchísimas personas. Amigos de toda la vida de papá, clientes de su negocio que lo apreciaban mucho, vecinos del barrio de Triana que habían conocido a papá durante décadas, compañeros del club de fútbol donde papá iba a ver partidos los domingos. La iglesia estaba llena. El cura, don Miguel Ángel, que conocía a papá desde hacía años, dio una homilía preciosa hablando sobre la vida de papá, sobre su honestidad, su trabajo duro, su amor por su familia. Fue emotivo. Durante esos días del funeral y todo lo que lo rodeó, Javier estuvo muy atento conmigo. Me ayudó con todos los trámites burocráticos que hay que hacer cuando alguien muere, el certificado de defunción, hablar con la funeraria, organizar el entierro, avisar a la gente. Me pareció un poco raro porque Javier nunca había sido de mostrar mucho sus emociones, siempre había sido más frío, más distante. Pero pensé que simplemente era su manera de lidiar con el dolor, que el trabajo, la organización, lo ayudaba a no pensar tanto en la pérdida. Una semana después del funeral, cuando las cosas se calmaron un poco, fuimos a la lectura del testamento. Habíamos quedado con el notario, don Fernando Ruiz, en su despacho. El despacho estaba en el centro de Sevilla, en un edificio antiguo muy bonito cerca de la catedral. Era un lugar lleno de libros de leyes en estanterías de madera oscura, papeles antiguos en carpetas, el olor a papel viejo y a tabaco de pipa. Don Fernando era un señor mayor, de unos 70 años, muy serio pero amable, con el pelo completamente blanco y gafas de montura gruesa. Conocía a papá desde hacía décadas, desde que papá empezó su negocio. Javier llegó con Patricia, su esposa. Patricia llevaba un vestido negro elegante y tacones altos. Siempre tan preocupada por su apariencia. Yo fui con mi Antonio, mi marido. Mi Antonio se había puesto su traje, el único que tiene, el que usa para bodas y funerales. Nos sentamos todos frente al gran escritorio de madera de don Fernando y esperamos en silencio. El ambiente era tenso. Nadie hablaba. Don Fernando abrió una carpeta manila grande donde estaban todos los documentos del testamento. Carraspeó y comenzó a leer con su voz grave y pausada. Como papá me había adelantado en nuestra conversación, todo estaba dividido en partes iguales. La vivienda ubicada en calle Betis número 43, Triana, Sevilla, leyó don Fernando, se divide en partes iguales entre los herederos Carmen Márquez López y Javier Márquez López. Continuó leyendo. Los dos inmuebles ubicados en calle Luis Montoto, Nervión, Sevilla, se dividen en partes iguales entre los herederos Carmen Márquez López y Javier Márquez López. Luego vino el negocio. El negocio comercial denominado Aceitunas Márquez, incluyendo todos sus activos, inventario, cuentas por cobrar, contratos vigentes y el local comercial donde opera, se divide en partes iguales entre los herederos Carmen Márquez López y Javier Márquez López. Finalmente los ahorros. Los fondos depositados en la cuenta bancaria número, y leyó el número de la cuenta, en el Banco Santander, por un monto total de 132.000 euros aproximadamente, se dividen en partes iguales entre los herederos Carmen Márquez López y Javier Márquez López. Todo claro hasta ahí. Todo justo. Todo como papá había dicho. Javier estaba sentado muy serio, escuchando atentamente, asintiendo con la cabeza. Patricia también parecía satisfecha. Pero entonces llegó esa parte. La parte de la propiedad en Cádiz. Don Fernando hizo una pausa, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo, se las volvió a poner, y continuó leyendo. Y finalmente, leyó despacio, claramente, la propiedad ubicada en calle del Mar número 15, Conil de la Frontera, provincia de Cádiz, con todas sus pertenencias y derechos, la dejo en su totalidad a mi hija Carmen Márquez López. Hizo otra pausa y me miró por encima de sus gafas con una sonrisa leve, casi imperceptible. Esta propiedad, añadió, según la última tasación realizada hace 6 meses,
está valorada en aproximadamente 120.000 euros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Javier instintivamente, buscando su reacción. Esperaba verlo sorprendido, sí, quizás un poco confundido, tal vez incluso un poco molesto, pero nada grave. Éramos hermanos. Papá había sido completamente justo con absolutamente todo lo demás. Que me dejara esa propiedad extra era simplemente un detalle de papá, un reconocimiento a todo el tiempo que había pasado cuidándolo durante su enfermedad, todas esas tardes acompañándolo a quimioterapia, todas esas noches velando su sueño. Pensé que Javier lo entendería. Pero la expresión en el rostro de Javier me heló la sangre hasta los huesos. No era sorpresa lo que vi ahí. No era confusión. Era furia. Furia pura, dura, fría. Sus ojos se entrecerraron, su mandíbula se tensó, sus manos apretaron los reposabrazos de la silla con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Esto no puede ser, dijo Javier de repente, poniéndose de pie bruscamente. La silla donde estaba sentado casi se cae hacia atrás con el movimiento. Tiene que haber un error. Esto no puede ser correcto. Don Fernando se quitó las gafas de nuevo y lo miró con absoluta calma, con esa calma que solo los abogados viejos tienen. No hay ningún error, señor Márquez. Su padre fue extremadamente claro con sus instrucciones. Revisamos el testamento varias veces antes de firmarlo. Esta propiedad es para su hermana, exclusivamente para ella. Pero esto es completamente injusto, espetó Javier, alzando la voz. Su cara se estaba poniendo roja. ¿Por qué ella recibe algo extra? Somos 2 hijos. Todo, absolutamente todo, debería ser mitad y mitad. Es lo justo. Es lo correcto. Patricia le puso una mano en el brazo, tratando de calmarlo, pero él la apartó con un movimiento brusco. No me toques, le dijo. Patricia se echó hacia atrás, sorprendida. Me sentí absolutamente fatal. Mi estómago se retorció. No quería crear ningún conflicto en la familia. Javier, le dije suavemente, intentando que mi voz sonara calmada aunque por dentro estaba temblando, papá decidió así. Yo tampoco sabía de esta propiedad hasta hace muy poco. Si quieres, podemos hablar los dos con calma y llegar a algún tipo de acuerdo. No tiene que ser un problema entre nosotros. ¿Un acuerdo?, se rió Javier. Pero no fue una risa de alegría. Fue una risa fría, sarcástica, llena de amargura. No quiero ningún acuerdo, Carmen. Lo que quiero es lo que es justo. Lo que es correcto. Lo que debió ser desde el principio. Don Fernando intervino. Señor Márquez, entiendo que esto puede ser inesperado para usted, pero el testamento de su padre es completamente legal y válido. Fue hecho en plenas facultades mentales del testador, con testigos presentes, cumpliendo todos los requisitos legales. Si tiene alguna objeción legal, tiene derecho a impugnar el testamento, pero le adelanto que será un proceso largo y complicado. Pues entonces lo impugnaré, respondió Javier secamente, mirando fijamente a don Fernando. Esto no se va a quedar así. Mi padre no estaba bien cuando hizo esto. El cáncer, los medicamentos, seguro que afectaron su juicio. Esto no es justo y lo voy a pelear. Dicho esto, agarró su maletín y salió del despacho hecho una furia, dando un portazo que hizo temblar los cuadros en las paredes. Patricia me miró con una mezcla de vergüenza y frialdad. No dijo nada. Simplemente agarró su bolso y lo siguió, caminando rápido con sus tacones haciendo clic 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 en el suelo de mármol del pasillo. Me quedé ahí sentada, completamente en shock. Mi Antonio me apretó la mano con fuerza. No te preocupes, amor, me dijo tratando de consolarme. Ya se le pasará. Es el dolor por la pérdida de vuestro padre. La gente reacciona mal cuando está dolida. Dale tiempo. Don Fernando suspiró profundamente y se recostó en su gran silla de cuero. Carmen, me dijo mirándome con compasión, lamento mucho que esto haya sucedido así. Tu padre me advirtió que podría haber problemas. Por eso fue tan cuidadoso con la redacción del testamento. Déjame darte un consejo, guarda muy bien tu copia de estos documentos. Y si tu hermano sigue con esto de impugnar el testamento, busca un buen abogado. Asentí, todavía sin poder procesar completamente lo que acababa de pasar. Salimos del despacho y cuando llegamos a la calle, me eché a llorar. Mi Antonio me abrazó ahí mismo, en medio de la acera, mientras la gente pasaba a nuestro lado. Ya está, me decía mientras me acariciaba el pelo. Todo va a estar bien. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi corazón, que nada iba a estar bien. Algo se había roto entre Javier y yo, y tenía miedo de que no se pudiera arreglar nunca. Si estás disfrutando esta historia, por favor déjame un like y compártela con alguien que creas que necesita escucharla. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un conflicto familiar por una herencia? ¿Cómo lo resolviste? Me encantaría leer sus experiencias porque sé que no soy la única que ha pasado por algo así.
Pasaron las primeras 2 semanas después de la lectura del testamento y Javier no me llamó. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un correo electrónico, nada. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Intenté contactarlo varias veces. Le escribí mensajes de WhatsApp preguntándole si estaba bien, si podíamos hablar, si podíamos reunirnos para aclarar las cosas. Los mensajes le llegaban, podía ver las 2 palomitas azules que indicaban que los había leído, pero no respondía. Me dejaba en visto. Fue dolorosísimo. Decidí darle espacio. Pensé que necesitaba tiempo para procesar todo, para aceptar la decisión de papá, para calmar su enojo. Mientras tanto, la vida seguía y había muchas cosas prácticas que atender. El negocio de aceitunas de papá tenía que seguir funcionando. Papá tenía 3 empleados, don Miguel Santos, que llevaba trabajando con él más de 20 años y prácticamente era quien manejaba todo el día a día del negocio, y 2 chicos jóvenes, Rafael y Paco, que ayudaban con las entregas, con cargar y descargar cajas, con el almacén. Quedé con don Miguel para hablar sobre el futuro del negocio, sobre qué íbamos a hacer. Nos reunimos en la oficina de papá. Era un lugar que conocía bien porque había ido muchas veces cuando era niña. Olía a aceite de oliva, a cartón de las cajas, a ese olor particular de los almacenes. La oficina de papá estaba en un rincón del almacén. Era pequeña pero funcional, con un escritorio grande de madera lleno de papeles, facturas, un ordenador viejo, el teléfono, carpetas. En la pared estaba ese cuadro de la Giralda que papá me había mencionado, el cuadro detrás del cual estaba la caja fuerte. Don Miguel era un hombre de unos 60 años, calvo con solo un poco de pelo blanco en los lados, con bigote grueso y canoso, con manos grandes y ásperas de trabajador. Tenía la piel curtida por el sol, arrugas profundas en la cara. Siempre había sido como un tío para mí. Cuando era pequeña, Miguel me regalaba bolsitas de aceitunas para que me las llevara a casa. Era un hombre bueno, honesto, leal. Carmen, me dijo mientras nos sentábamos, él en la silla de visitantes y yo en la silla de papá detrás del escritorio, tengo que contarte algo que me tiene muy preocupado. Llevo días pensando si decírtelo o no, pero creo que tienes derecho a saber. ¿Qué pasa, Miguel?, le pregunté, sintiendo que mi estómago se tensaba. Me estás asustando. Tu hermano estuvo aquí hace 3 días, comenzó, mirándome directamente a los ojos. Vino un jueves por la mañana, como a las 10. Venía acompañado de un cerrajero, un tipo con herramientas. Me dijo que necesitaba acceder a la caja fuerte de tu padre para revisar documentos importantes del negocio, papeles legales que necesitaba para la herencia. Como es hijo de don Antonio, y además es abogado, pues yo no me metí. No creí que tuviera que pedirle permiso o llamarte. Pensé que tenía derecho. Pero algo me pareció raro desde el principio. Se me cayó el alma literalmente a los pies. La caja fuerte. Papá me había dicho dónde estaba y cuál era la combinación, pero Javier no sabía nada de esa caja. O no debía saber. ¿Cómo se había enterado? ¿Logró abrirla?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mi voz temblaba. Sí, respondió Miguel con expresión preocupada. El cerrajero tardó como 1 hora, quizás un poco más, pero finalmente la abrió. Era una caja fuerte vieja pero buena. Tu hermano sacó varias cosas de ahí. Vi que sacó papeles, un sobre grande de color marrón, y había dinero también. Billetes. Muchos billetes. Se lo llevó todo. Todo. Dejó la caja completamente vacía. Me dijo que lo necesitaba para asuntos legales de la herencia, que tenía que revisar todo con su abogado. Sentí que el mundo se me venía encima, que las paredes de esa pequeña oficina se cerraban sobre mí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Viste exactamente qué papeles eran?, le pregunté, intentando mantener la calma aunque por dentro estaba al borde del pánico. No exactamente porque yo estaba trabajando aquí en el almacén, pero entré un par de veces y alcancé a ver. Había dinero, te digo. Fajos de billetes. De 50 euros, de 100 euros. Muchos. Y ese sobre marrón grande estaba lleno de papeles. Vi que sobresalían papeles con sellos oficiales, como escrituras o documentos legales de esos. Las escrituras de la propiedad de Cádiz. El dinero de la caja fuerte. Todo lo que papá había querido que supiera, todo lo que me había dicho que estaba ahí, Javier se lo había llevado. Me levanté de la silla, caminé hacia el cuadro de la Giralda que colgaba en la pared. Era un cuadro bonito, una fotografía antigua enmarcada de la Torre de la Giralda de Sevilla. Lo moví con cuidado. Efectivamente, detrás del cuadro había una caja fuerte empotrada en la pared. Era de metal gris, con una rueda para marcar la combinación. La puerta estaba entreabierta. La abrí completamente. Estaba vacía. Completamente vacía. No había absolutamente nada dentro. Ni dinero, ni papeles, ni escrituras, nada. ¿Estás bien, Carmen?,
Preguntó Miguel, que se había levantado y había venido hacia donde yo estaba. Te has puesto muy pálida. Sí, estoy bien, mentí, aunque no estaba nada bien. Déjame hacer unas llamadas, Miguel. Necesito hablar con mi hermano urgentemente. Salí de la oficina caminando rápido, casi corriendo. Necesitaba aire. Llegué a la calle y llamé inmediatamente a Javier. Esta vez, para mi sorpresa, sí me contestó. Respondió al segundo timbrazo. ¿Qué quieres?, dijo con una voz fría, distante, que no reconocí. No era la voz de mi hermano. Era la voz de un extraño. Javier, ¿por qué fuiste a la oficina de papá? ¿Por qué abriste la caja fuerte? Intenté mantener mi voz tranquila, intenté no sonar acusadora, pero me temblaba la voz del coraje y la decepción que sentía. Necesitaba revisar documentos del negocio, respondió con un tono ensayado, mecánico, como si hubiera practicado esa respuesta varias veces antes de que yo llamara. ¿Qué documentos, Javier? Esa caja fuerte tenía cosas personales de papá. Tú no tenías derecho a abrirla sin decirme nada. Mira, Carmen, su tono cambió, se volvió más agresivo, más duro, todo lo que era de papá nos pertenece a los dos ahora. A los dos. Yo tengo exactamente el mismo derecho que tú a revisar lo que sea, a tomar lo que sea. Y si encontré dinero ahí, ese dinero también es mío. Mitad y mitad, ¿recuerdas? Como debió ser absolutamente todo desde el principio. Javier, papá me dijo específicamente, antes de morir, que dejó esa caja para mí. Me dio la combinación en nuestras últimas conversaciones. Te lo juro por mamá, te lo juro por la memoria de papá. Se rió. Una risa fría, sin ningún humor, sin ninguna calidez. Una risa que me dio escalofríos. Qué conveniente, ¿no te parece? Papá te dio la combinación pero solo a ti. Casualmente no hay testigos de esa conversación. Casualmente nadie más lo sabe. Qué raro, ¿verdad? Mira, hermana, la palabra, hermana, la dijo con sarcasmo, casi con desprecio. Papá cometió una injusticia enorme al dejarte esa propiedad de Cádiz solo a ti. Yo simplemente estoy equilibrando las cosas, estoy haciendo justicia. El dinero que encontré en esa caja lo voy a usar para contratar al mejor abogado de Sevilla y voy a impugnar ese testamento. Esa propiedad de Cádiz debió ser mitad para cada uno, como todo lo demás. ¿Vas a impugnar el testamento de papá? No podía creer lo que estaba escuchando. Sentía que estaba en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Vas a irte contra la última voluntad de nuestro padre? Si es necesario para que se haga justicia, sí, lo haré sin dudarlo ni un segundo. Así que prepárate, Carmen. Nos vemos en los tribunales. Y colgó. Así, de golpe. Me quedé ahí parada en medio de la calle, con el teléfono todavía en la mano, sin poder procesar completamente lo que acababa de pasar. Los transeúntes pasaban a mi lado, algunos me miraban extraño porque seguramente se notaba en mi cara que algo malo pasaba. Mi hermano, mi propio hermano de sangre, el niño con el que había crecido, con el que había compartido habitación cuando éramos pequeños, con el que había jugado en el patio de la casa, me había robado. No solo me había robado el dinero que papá había guardado para mí, sino también las escrituras de mi propiedad. Y encima de todo, me amenazaba con impugnar el testamento de papá. No podía ser real. Tenía que ser una pesadilla. Mi Antonio tuvo que venir a buscarme al negocio de papá porque cuando lo llamé llorando y le conté lo que había pasado, se preocupó tanto que cerró el taller y vino inmediatamente. Me encontró sentada en los escalones de la entrada del almacén, llorando como una niña. Me abrazó fuerte, me ayudó a levantarme, me metió en el coche. Vamos a casa, me dijo. Necesitas descansar, necesitas calmarte, y mañana con la cabeza más fría decidimos qué hacer. Esa noche no pude dormir absolutamente nada. Daba vueltas y vueltas en la cama, pensando obsesivamente en todo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el niño con el que jugaba a las canicas en el patio, con el que íbamos a la playa todos los veranos, con el que celebraba la Navidad, se había convertido en este hombre codicioso, cruel, capaz de robarle a su propia hermana? ¿Era por el dinero? ¿Era por las deudas que tenía? ¿O siempre había sido así y yo nunca lo había visto? Al día siguiente, en cuanto abrió el despacho por la mañana, decidí ir a ver a don Fernando, el notario. Necesitaba consejo legal urgentemente. Le expliqué toda la situación con todos los detalles, lo de la caja fuerte que papá me había mencionado, el dinero que había ahí, las escrituras de la propiedad, cómo Javier había ido con un cerrajero y se había llevado todo, la amenaza de impugnar el testamento. Don Fernando me escuchó con muchísima atención, tomando notas detalladas en un cuaderno. De vez en cuando asentía con la cabeza o hacía alguna pregunta para aclarar algo. Cuando terminé de contarle todo, se recostó en su gran silla de cuero y suspiró profundamente. Se veía preocupado. Carmen, comenzó, quitándose las gafas y frotándose los ojos cansados,
lo que tu hermano ha hecho es muy, muy grave desde el punto de vista legal. Apropiarse de esas escrituras y de ese dinero sin tu consentimiento, sin avisarte, a escondidas, es técnicamente un delito. Podría catalogarse como apropiación indebida. Ahora bien, las cosas se complican porque hasta que no se liquide completamente la herencia, todos los bienes de tu padre, absolutamente todos, están en lo que legalmente llamamos una comunidad hereditaria. Eso significa que técnicamente pertenecen a todos los herederos en común. Sin embargo, las escrituras de esa propiedad específica de Cádiz, que el testamento indica muy claramente que son solo para ti, las tomó sin tener derecho alguno a ellas. Eso definitivamente es apropiación indebida, es robo. ¿Puedo denunciarlo penalmente?, pregunté, aunque solo pensar en denunciar a mi hermano ante la policía me revolvía el estómago. Puedes, claro que puedes. Tienes todo el derecho del mundo, respondió don Fernando. Pero te voy a ser completamente honesto, una denuncia penal contra un familiar directo, contra tu hermano, es extremadamente complicada emocionalmente. Va a ser doloroso, va a ser público, va a destruir completamente cualquier posibilidad de reconciliación futura. Además, él es abogado y seguramente conoce todas las triquiñuelas legales, todas las argucias. Va a argumentar que él pensaba que tenía derecho a revisar los bienes de la herencia, que no sabía que esa caja era específicamente para ti, que actuó de buena fe. Sin embargo, Carmen, hay otra opción, un camino diferente que quizás sea más efectivo. ¿Cuál?, pregunté, aferrándome a cualquier chispa de esperanza. Podemos iniciar un proceso judicial civil para liquidar la herencia rápidamente, de manera urgente, y en ese proceso podemos demostrar claramente, con el testamento como prueba principal, que esa propiedad de Cádiz es exclusivamente tuya según la voluntad expresa de tu padre. Al mismo tiempo, podemos exigir formalmente, mediante un requerimiento judicial, que tu hermano devuelva inmediatamente las escrituras y que rinda cuentas detalladas del dinero que tomó de esa caja fuerte. Si se niega a devolver las escrituras, si se niega a explicar qué hizo con el dinero, entonces sí, en ese momento tendrás bases mucho más sólidas, más irrefutables, para una denuncia penal por apropiación indebida. ¿Cuánto tiempo llevará todo ese proceso?, pregunté, imaginando meses y meses de espera. Depende completamente de muchos factores, explicó don Fernando. Si tu hermano coopera, si es razonable, si no pone trabas, quizás unos pocos meses, 4 o 5. Pero si se pone difícil, si contrata abogados que alargan todo, si presenta recursos y apelaciones, podría ser fácilmente 1 año o incluso más. Los procesos judiciales en España son notoriamente lentos. Pero tenemos algo muy fuerte de nuestro lado, el testamento. Tu padre fue extremadamente claro en su testamento. Eso nos da una ventaja enorme. Salí del despacho del notario con un plan de acción, sí, pero también con el corazón completamente destrozado. Iba a tener que demandar a mi propio hermano. Iba a tener que llevarlo a los tribunales, enfrentarlo legalmente. La idea me hacía sentir físicamente enferma. Pero no me quedaba otra opción. No podía simplemente dejar que se saliera con la suya, que se quedara con lo que papá había querido dejarme a mí. Esa noche hablé largo y tendido con mi Antonio. Estábamos sentados en la cocina, después de acostar a Luis y Sofía. Amor, me dijo mi Antonio tomándome las manos entre las suyas, mirándome directamente a los ojos con esa mirada seria que ponía cuando hablaba de cosas importantes, esto va a ser muy difícil. Va a ser doloroso emocionalmente. Y además va a costar dinero, bastante dinero. Los abogados buenos no son nada baratos. Pero tienes que luchar por lo que es tuyo. Tu padre trabajó durísimo toda su vida, se mató trabajando para dejarte eso. No puedes permitir que Javier te lo quite así como así. Si no luchas ahora, te vas a arrepentir el resto de tu vida. Tenía toda la razón. Lo sabía. Así que al día siguiente contraté a un abogado que me recomendó don Fernando. Se llamaba don Rafael Jiménez García. Era un hombre de unos 50 años, serio, competente, con una reputación excelente en Sevilla en temas de herencias y sucesiones. Su despacho estaba en una calle cerca de la Plaza Nueva. Le pagué un anticipo de 3.000 euros. 3.000 euros que habíamos ahorrado durante 2 años para arreglar el techo de nuestra casa que tenía goteras. Ese dinero nos iba a hacer muchísima falta para el techo, pero esto era mucho más importante. Era una cuestión de justicia. Don Rafael fue muy eficiente desde el primer momento. En menos de 2 semanas, trabajando rápido, presentó una demanda formal ante el juzgado de primera instancia exigiendo la liquidación inmediata de la herencia de papá y exigiendo específicamente el retorno de las escrituras de la propiedad de Cádiz y el dinero que Javier había tomado de la caja fuerte. También presentamos copias certificadas del testamento completo y una declaración jurada de don Miguel Santos como testigo directo de que Javier había ido a la oficina, había traído un cerrajero, había abierto la caja fuerte y había vaciado todo su contenido. Javier, por su parte, no perdió tiempo tampoco.
contrató a un abogado de su propio bufete, el bufete Ramírez donde él trabajaba. Un tipo llamado Ernesto Sánchez, un abogado con fama de ser agresivo, de jugar sucio. Y efectivamente, tal como don Fernando había predicho, Javier presentó una contrademanda formal impugnando el testamento de papá. Su argumento principal, el eje central de toda su estrategia legal, era que papá no estaba en plenas facultades mentales cuando hizo el testamento, que el cáncer y todos los medicamentos fuertes que estaba tomando le habían afectado gravemente el juicio y la capacidad de razonar, y que la disposición de dejarme la propiedad de Cádiz de manera exclusiva era completamente injusta y contraria al principio fundamental de igualdad entre herederos que establece la ley. Era una mentira absoluta, descarada, cruel. Papá había hecho el testamento 2 años completos antes de morir, cuando todavía estaba perfectamente sano, cuando ni siquiera había sido diagnosticado con cáncer. Pero Javier iba a pelear sucio, iba a mentir, iba a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Pasaron semanas que se convirtieron en meses. El caso judicial avanzaba con esa lentitud desesperante que caracteriza al sistema judicial español. Había audiencias, presentación de documentos, respuestas, réplicas, contrarréplicas. Era agotador, frustrante, caro. Mientras tanto, mi relación con Javier era completamente inexistente. No existía. En las pocas reuniones familiares que había, en los cumpleaños de los primos, en alguna boda, él ni siquiera me miraba. Actuaba como si yo fuera invisible, como si no existiera. Patricia, su esposa, tampoco me dirigía la palabra. Me ignoraba completamente, o peor aún, me miraba con desprecio cuando nuestros ojos se cruzaban accidentalmente. Lo peor de todo, lo que más me dolía en el alma, era tener que explicarles a mis hijos por qué su tío Javier ya no venía a visitarnos a casa. Aproximadamente 3 meses después de iniciado el proceso judicial, Luis, mi hijo mayor, que para entonces tenía 11 años y era muy perceptivo, me preguntó una noche mientras lo arropaba en su cama: «Mamá, ¿por qué el tío Javier ya no viene a casa? ¿Por qué ya no jugamos con él como antes? ¿Hicimos algo malo Sofía y yo? ¿Está enfadado con nosotros?» Se me partió el corazón en 1000 pedazos. Me senté en el borde de su cama y le acaricié el pelo. «No, mi amor», le dije intentando sonreír aunque tenía ganas de llorar. «No hicieron absolutamente nada malo. Los adultos a veces tenemos problemas complicados que tenemos que resolver. Pero ustedes no tienen ninguna culpa. El tío Javier los quiere mucho, muchísimo». Mentía. En ese momento, no estaba nada segura de que Javier quisiera a alguien más que a sí mismo y a su maldito dinero. Si llegamos a los 100.000 likes, les cuento algo que descubrí después, algo que cambió completamente, radicalmente, el rumbo de toda esta historia. Así que ya saben, denle like, comenten, compartan con sus amigos y familiares. Y ahora sí, sigamos con lo que pasó. Un día, aproximadamente 6 meses después de iniciado el juicio, cuando estaba empezando a perder la esperanza, recibí una llamada de don Miguel. Era un martes por la tarde, acababa de llegar a casa después del colegio. Miguel sonaba nervioso al teléfono, alterado, cosa que era muy rara en él porque siempre era un hombre tranquilo. «Carmen», me dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo urgente. Muy urgente. Pero no puedo hacerlo por teléfono. Es demasiado importante. ¿Puedes venir a la oficina esta tarde? Por favor, es realmente importante». Por supuesto que fui. Su tono de voz me había asustado. Le dije a mi Antonio que tenía que salir, le pedí que cuidara de los niños, y me fui inmediatamente a la oficina del negocio. Cuando llegué, Miguel me esperaba fuera, en la puerta. Miró hacia todos lados, como si estuviera comprobando que nadie nos veía, y me hizo un gesto para que entrara rápido. Una vez dentro, cerró la puerta con seguro y corrió todas las cortinas de las ventanas. Estaba actuando de manera muy, muy extraña. Nunca lo había visto así. «¿Qué pasa, Miguel? Me estás asustando de verdad», le dije, sintiendo que mi corazón empezaba a latir más rápido. «Carmen, he descubierto algo. Algo grave. Muy grave. Y no sé cómo decírtelo porque esto va a cambiar todo», dijo mientras caminaba hacia el escritorio de papá. Sacó una carpeta manila del último cajón del escritorio, un cajón que normalmente estaba cerrado con llave. «Después de que tu hermano vino aquí y vació la caja fuerte, yo me quedé con una preocupación terrible. No podía dejar de pensar en eso. Tu padre, que en paz descanse, me había dicho hace mucho tiempo, como al pasar en una conversación normal, que si algo le pasaba a él, que me asegurara de que tú recibieras algo muy importante de esta oficina. Algo que estaba escondido aquí». «¿Qué cosa?», pregunté, sentándome en la silla porque mis piernas temblaban. «Tu padre escondió una memoria USB en un libro aquí en la oficina», explicó Miguel. «Me lo dijo una vez, como hace un año, casualmente mientras tomábamos un café. Me dijo que si él moría y había problemas con la herencia, que buscara esa USB y te la diera a ti.
En ese momento no le di mucha importancia, pensé que eran las preocupaciones normales de un hombre enfermo. Pero después de todo lo que ha pasado, después de lo de tu hermano, después de enterarme del juicio, decidí buscarla. Y la encontré. Me mostró una memoria USB pequeña, de color azul, de esas antiguas de 4 gigas. La encontré escondida dentro de un libro viejo de contabilidad, uno que nadie usa desde hace años, que estaba en esa estantería de allá llena de polvo. La metí en mi ordenador para ver qué contenía. Carmen, tienes que ver esto. Es muy, muy fuerte. Encendió su ordenador, un modelo viejo que tardó una eternidad en arrancar. Metió la USB en el puerto. Se abrió una ventana mostrando varias carpetas. Pero una en particular, la primera, llamó inmediatamente mi atención. Se llamaba, para Carmen, muy importante, ver primero. Empieza por el video que hay en esa carpeta, me dijo Miguel con voz seria. Abrió la carpeta. Dentro había varios archivos, documentos PDF escaneados, hojas de cálculo de Excel, extractos bancarios, y un archivo de video en formato MP4 que se llamaba Mensaje para Carmen. Hice doble clic con manos temblorosas. Se abrió el reproductor de video. Y ahí estaba papá. Mi papá. Estaba sentado en esa misma oficina donde estábamos ahora, frente a la cámara del ordenador. Se veía muy delgado, muy enfermo, con la piel amarillenta, pero sus ojos estaban lúcidos, claros, determinados. La fecha en la esquina inferior del video decía, 22 de mayo, 3 meses completos antes de su muerte. Hola, Carmen, mi niña, comenzó papá en el video. Su voz, escuchar su voz de nuevo, me hizo llorar inmediatamente. Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro sin control. Si estás viendo esto, es porque he muerto y porque probablemente hay problemas serios con la herencia. Problemas con tu hermano, seguramente. Conozco muy bien a tu hermano, Carmen. Lo amo profundamente, es mi hijo, lleva mi sangre, pero también sé perfectamente que tiene problemas graves con el dinero y con la ambición. Por eso decidí grabar este video, por eso preparé todos estos documentos que vas a encontrar en esta USB. Quiero que tengas pruebas, evidencias claras de todo. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano para poder seguir viendo. Papá explicó en el video toda la situación de la caja fuerte, la ubicación exacta, la combinación, las escrituras de la propiedad de Cádiz, el dinero. Todo lo que ya me había dicho en persona. Pero había más. Mucho más. Carmen, continuó papá con expresión seria, hay algo que nunca te conté porque no quería preocuparte, porque no quería que pensaras mal de tu hermano. Pero tienes que saberlo. Hace exactamente 6 meses, tu hermano vino a verme a esta oficina. Cerró la puerta, se sentó donde tú estás sentada probablemente ahora, y me pidió dinero. Me pidió que le prestara 60.000 euros. 60.000. Me dijo que tenía problemas financieros graves, que había hecho inversiones muy malas, que había perdido mucho dinero, que tenía deudas que no podía pagar. Me rompió el corazón verlo así, tan desesperado. Es mi hijo. ¿Qué padre puede negarse cuando su hijo le pide ayuda? Así que le presté el dinero. Le hice una transferencia bancaria de 60.000 euros a su cuenta. No podía creer lo que estaba escuchando. Javier le había pedido 60.000 euros prestados a papá. 60.000. Y nunca me lo había mencionado. Pero, continuó papá, le dije muy claramente que era un préstamo, no un regalo. Que tendría que devolverlo. Firmamos un documento, un contrato de préstamo. Está todo en esta USB, Carmen. El documento firmado por él, su firma, una copia de su DNI, todo. Le di un año para que me lo devolviera. Pero nunca, ni un solo euro, me devolvió. Y cuando le recordé hace un mes que tenía que empezar a pagarme, se molestó muchísimo. Se enfadó conmigo. Me dijo que como él iba a heredar todo mi dinero cuando yo muriera, que no veía la necesidad de devolver ese préstamo ahora. Esas fueron sus palabras exactas. La voz de papá se quebró un poco. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me dolió mucho escucharlo hablar así, Carmen. Como si estuviera esperando mi muerte para heredar. Como si el dinero fuera más importante que nuestro tiempo juntos, que nuestras conversaciones, que yo, su padre. Papá se limpió las lágrimas y continuó. Además de esto, Carmen, he investigado un poco, he preguntado, he hablado con gente. He descubierto que Javier tiene deudas enormes. Debe dinero a varios bancos diferentes, tiene 5 tarjetas de crédito al máximo, todas agotadas. Vive una vida de lujo que simplemente no puede pagar con lo que gana. Cada mes está más endeudado. Por eso sé, estoy completamente seguro, de que cuando yo muera, va a querer quedarse con más de lo que le corresponde. Va a intentar robar tu parte. Por eso decidí dejarte esa propiedad de Cádiz solo a ti, Carmen. Porque sé que tú no la vas a malgastar en tonterías. Tú la vas a usar bien, para el futuro de tus hijos, para tu familia.
Esa es mi decisión y no me arrepiento. Las lágrimas corrían por mi rostro sin parar. Papá había sabido. Había sabido exactamente lo que iba a pasar. Había sabido que Javier iba a reaccionar mal, que iba a pelear, que iba a intentar robar. Y por eso había preparado todo esto. En esta USB, Carmen, terminó papá mirando directamente a la cámara, directamente a mí, están todos los documentos que prueban que tu hermano me debe 60.000 euros que nunca me devolvió. También está una copia de seguridad completa del testamento por si algo pasa con el original. Y están todos los extractos bancarios de los últimos 2 años que muestran todas las transferencias que le hice, el préstamo original, todo. Si alguna vez Javier trata de impugnar el testamento, si trata de quitarte lo que es tuyo por derecho, usa todo esto, Carmen. Pero úsalo bien, por favor. No se trata de venganza. Nunca se trata de venganza. Se trata de justicia, de hacer lo correcto. Tu hermano necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puede vivir toda su vida endeudado, gastando dinero que no tiene, esperando que otros resuelvan sus problemas. Te quiero mucho, mi niña. Cuida mucho de tus hijos, de tu Antonio. Sé feliz. Y siempre, siempre recuerda que tu madre y yo estamos muy orgullosos de la mujer en la que te has convertido. El video terminó con papá haciendo un gesto de beso hacia la cámara. Me quedé ahí sentada, completamente paralizada, temblando de pies a cabeza. Miguel me puso una mano en el hombro. Todavía hay más, me dijo. Mira las otras carpetas, Carmen. Abrí las otras carpetas con manos temblorosas. Había documentos escaneados en alta calidad de un contrato de préstamo oficial firmado por Javier. Estaba su firma clara, inconfundible, su número de DNI, la fecha. Era un documento completamente legal y válido en el que reconocía formalmente deber 60.000 euros a papá con un plazo de 1 año para devolverlo. También había extractos bancarios detallados que mostraban la transferencia original de 60.000 euros de la cuenta de papá a la cuenta de Javier. Y había más, había copias impresas y escaneadas de correos electrónicos intercambiados entre papá y Javier durante los últimos meses donde Javier le pedía solo un poco más de tiempo para pagar, donde prometía devolver todo pronto, donde decía estoy trabajando en conseguir el dinero. Había también capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp similares. Era evidencia irrefutable, absoluta. Esto es oro puro, dije, apenas capaz de hablar. Con esto puedo demostrar no solo que Javier me robó a mí, sino también que le debía dinero a papá. Dinero que nunca devolvió. Esto cambia todo completamente. Exactamente, dijo Miguel asintiendo vigorosamente. Tu padre era un hombre muy, muy inteligente, Carmen. Sabía exactamente lo que hacía. Te dejó todas las herramientas que necesitas para defenderte. Esa misma tarde, sin perder ni un minuto, llevé la USB directamente a don Rafael, mi abogado. Cuando llegué a su despacho sin cita previa, su secretaria intentó decirme que estaba ocupado con otro cliente, pero le insistí que era urgentísimo. Don Rafael me hizo pasar. Cuando vio mi cara, supo que algo muy importante había pasado. Le mostré la USB, le conté todo. Pusimos el video, él lo vio completo en silencio absoluto. Luego revisamos juntos todos los documentos, uno por uno. Cuando terminamos, don Rafael tenía una sonrisa enorme en la cara, la primera vez que lo veía sonreír así. Carmen, me dijo casi eufórico, esto cambia absolutamente todo. Todo. Con esta evidencia, no solo podemos defender perfectamente el testamento y demostrar que tu padre estaba en perfectas condiciones mentales cuando lo hizo, sino que además podemos contrademandar a tu hermano. Podemos exigir legalmente que pague la deuda que tenía con tu padre. Esa deuda, esos 60.000 euros, pasa automáticamente a formar parte del caudal hereditario, de la masa de la herencia. Y como tal, como es una deuda de uno de los herederos hacia el fallecido, él debe pagarla antes de recibir su parte correspondiente de la herencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuándo podemos presentar esto?, pregunté ansiosa. La próxima audiencia judicial está programada para dentro de exactamente 2 semanas. Voy a presentar todo esto, absolutamente todo, como evidencia nueva que ha aparecido. Tu hermano no lo va a ver venir ni remotamente. Va a ser una sorpresa total y completa para él y para su abogado. Esto, Carmen, esto es lo que se llama una bomba legal. Salí del despacho del abogado sintiéndome completamente diferente. Ya no era solo la hermana dolida y traicionada que no sabía qué hacer. Ya no era la víctima indefensa. Ahora era una mujer con un as tremendo bajo la manga. Unas con el nombre de mi padre, con su voz, con su previsión, con su amor por mí. Las siguientes 2 semanas fueron una verdadera montaña rusa de emociones intensas. Por un lado, estaba enfadada con Javier. Más enfadada de lo que nunca había estado con nadie en mi vida. Me había robado, me había mentido, me había traicionado de la peor manera posible. Pero por otro lado,
Estaba profundamente triste por cómo nuestra relación de hermanos había terminado así, tan mal, tan destruida. Y sobre todo, por encima de todo, estaba absolutamente determinada. Papá me había dejado esas herramientas, esa evidencia, no por venganza, sino por justicia. Como él mismo había dicho en el video. Y yo iba a honrar su memoria. Iba a usar esa evidencia para conseguir lo que era justo, lo que era correcto. Llegó finalmente el día de la audiencia judicial. Era un martes frío del mes de febrero. El cielo estaba gris, parecía que iba a llover en cualquier momento. El juzgado estaba en el centro de Sevilla, en un edificio antiguo y solemne de piedra oscura. Mi Antonio vino conmigo, como siempre, sosteniéndome la mano. Respira hondo, me dijo mientras subíamos las escaleras enormes de mármol. Todo va a salir bien. Lo vas a hacer bien. Papá está contigo. Entramos a la sala del juzgado. Era una sala grande, con techos altos, con bancos de madera oscura, muy formal, muy seria. Javier ya estaba ahí, sentado en la parte delantera con su abogado, ese tal Ernesto Sánchez. Javier llevaba un traje oscuro muy elegante, corbata azul, zapatos brillantes. Cuando me vio entrar con mi Antonio, Javier ni siquiera me miró. Literalmente giró la cabeza hacia otro lado y comenzó a hablar en voz baja con su abogado, revisando papeles. Me dolió. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de todo lo malo que había hecho, seguía siendo mi hermano, y su rechazo, su frialdad, me dolía en lo más profundo del alma. Noté que Patricia no estaba con él. Eso me extrañó un poco, pero no le di mayor importancia en ese momento. La jueza entró finalmente. Era una mujer de aproximadamente 50 años, de aspecto muy serio y profesional, con el pelo gris recogido en un moño apretado, con gafas de montura fina. Se llamaba doctora Mónica Herrera Sánchez. Nos pidió formalmente que todos nos sentáramos y comenzó repasando el caso, el historial del juicio hasta ese momento, las demandas y contrademandas presentadas. El abogado de Javier, Ernesto Sánchez, habló primero. Repitió exactamente los mismos argumentos que había venido usando desde el principio, que el testamento de papá era injusto, que papá no estaba en condiciones mentales óptimas cuando lo hizo debido al cáncer y a todos los medicamentos fuertes, que la disposición específica de la propiedad de Cádiz violaba el principio legal de igualdad entre herederos. Habló durante más de 20 minutos, usando muchísimos términos legales complicados, citando artículos específicos del Código Civil Español, jurisprudencia, casos anteriores similares. Estaba intentando impresionar a la jueza con su conocimiento legal, con su retórica. Cuando finalmente terminó, fue el turno de don Rafael, mi abogado. Se levantó despacio, se ajustó las gafas, ordenó algunos papeles en su maletín. Y entonces comenzó a hablar con voz clara y firme. Señoría, dijo mirando directamente a la jueza, todo, absolutamente todo lo que ha dicho la parte contraria es completamente falso y yo puedo probarlo de manera irrefutable. El testamento del señor Antonio Márquez Fernández fue hecho cuando estaba en perfectas, absolutas condiciones mentales. Fue hecho 2 años completos antes de su fallecimiento, cuando ni siquiera había sido diagnosticado con cáncer. Pero hay algo mucho más importante que presentar ante este honorable juzgado. Sacó la USB de su maletín. La sostuvo en alto para que todos la vieran. Tengo aquí evidencia contundente, irrefutable, de que el demandante, el señor Javier Márquez López, le debía a su padre la cantidad de 60.000 euros al momento de su muerte. Una deuda significativa que nunca, ni un solo euro, pagó. Vi cómo Javier se ponía completamente pálido. Todo el color desapareció de su cara en un segundo. Su abogado, Ernesto, lo miró completamente confundido, sorprendido. Era evidente, absolutamente obvio, que Javier nunca le había contado a su propio abogado sobre esa deuda con papá. Don Rafael procedió metódicamente a mostrar los documentos a la jueza. El contrato de préstamo firmado por Javier. Los extractos bancarios mostrando la transferencia de 60.000 euros. Los correos electrónicos donde Javier pedía más tiempo para pagar. Los mensajes de WhatsApp. Todo. La jueza revisaba cada documento con expresión cada vez más seria, más severa. Y luego, la bomba final. Además, señoría, continuó don Rafael, tengo un video grabado por el señor Antonio Márquez Fernández 3 meses antes de su fallecimiento, donde él mismo explica claramente toda la situación respecto al testamento y a la deuda de su hijo Javier. La jueza pidió ver el video inmediatamente. Se reprodujo en una pantalla grande que había en la sala. La voz de papá llenó completamente el espacio del juzgado. Era absolutamente surreal, casi mágico. Era como si papá estuviera ahí, presente con nosotros, defendiéndome desde más allá de la muerte, desde donde quiera que estuviera ahora. Cuando el video terminó después de casi 10 minutos, el silencio en la sala era total, absoluto. Se podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Nadie se movía. Nadie respiraba.
La jueza miró a Javier con una expresión muy severa, casi de disgusto. Señor Márquez, dijo con voz fría, cortante, ¿es cierto que usted le debía a su padre 60.000 euros? El abogado de Javier, Ernesto, intentó intervenir rápidamente. Señoría, yo quisiera, pero la jueza lo silenció con un gesto firme de su mano. Que responda el señor Márquez directamente. Usted hable solo cuando yo le pregunte. Javier tragó saliva con dificultad. Tenía la frente llena de sudor. Sí, señoría, dijo finalmente con voz apenas audible. Mi padre me prestó ese dinero. Pero era un asunto completamente familiar, informal, no era un préstamo formal con todas las de la ley. Tengo aquí un documento formal firmado por usted mismo que dice exactamente lo contrario, respondió la jueza con voz durísima, levantando el papel. Este es un documento legal completamente válido. Usted tenía una deuda formal, legal, con su padre. Una deuda que, según toda esta documentación que estoy viendo aquí, nunca pagó. La audiencia continuó durante casi 2 horas más. Ernesto, el abogado de Javier, intentó argumentar, intentó defenderse, pero estaba completamente perdido. No tenía cómo contrarrestar toda la evidencia que habíamos presentado. Era demasiado clara, demasiado contundente. Al final, la jueza dictaminó que aceptaría oficialmente como evidencia válida todo el material de la USB. También ordenó específicamente que se hiciera una evaluación pericial detallada de la deuda de Javier y de cómo exactamente ésta afectaba a la liquidación total de la herencia. Salimos del juzgado y don Rafael estaba absolutamente eufórico, felicísimo. Carmen, lo hemos logrado. Lo hemos conseguido. La jueza está completamente de nuestro lado. Ahora tenemos todas, absolutamente todas las de ganar. Este caso está prácticamente resuelto. Pero yo, honestamente, no me sentía eufórica para nada. No sentía la alegría del triunfo. Me sentía cansada, agotada, triste. Había ganado una batalla legal importante, sí, pero sentía que había perdido algo mucho más valioso, a mi hermano. Pasaron los meses siguientes. El proceso judicial siguió su curso lento pero constante. Durante ese tiempo, me fui enterando por otros familiares, por primos, por tías, de que Javier estaba teniendo problemas muy serios en su vida. Su esposa, Patricia, lo había dejado definitivamente. Al parecer, cuando ella se enteró de todas las deudas enormes que Javier tenía, deudas que él había escondido durante años, cuando se enteró de todo el lío del testamento y el juicio, de cómo Javier había robado de la caja fuerte, decidió que no quería estar casada con alguien así, con alguien deshonesto. Se divorciaron. Fue un divorcio rápido porque no tenían hijos. También me enteré de que Javier había tenido que vender su coche lujoso, ese BMW que tanto le gustaba presumir. Y peor aún, había tenido que vender su apartamento caro con vistas al río porque no podía pagar la hipoteca. Las deudas lo estaban literalmente ahogando, asfixiando. Y encima de todo, ahora tenía que pagar los honorarios altísimos de su abogado Ernesto, que no eran nada baratos. Yo, por mi parte, simplemente seguí con mi vida lo mejor que pude. Seguí dando mis clases en el colegio, cuidando de Luis y Sofía, de mi Antonio. Intentaba mantener la normalidad, la rutina. Pero había una sombra oscura sobre todo, una tristeza profunda. La sombra de un hermano perdido, de una relación familiar destruida. Finalmente, después de 8 meses largos de proceso judicial, después de audiencias, peritajes, evaluaciones, llegó la sentencia definitiva. Era un día de julio, hacía mucho calor. La jueza Mónica Herrera falló completamente, totalmente a mi favor. El testamento de papá era completamente válido, legal, legítimo y debía cumplirse exactamente al pie de la letra sin ninguna modificación. La propiedad de Cádiz era exclusivamente mía, sin ninguna duda. Además, la jueza ordenó específicamente que Javier tenía que devolverme inmediatamente las escrituras que había tomado ilegalmente de la caja fuerte. Y sobre el dinero, de los 50.000 euros que papá había guardado en efectivo en la caja, Javier ya había gastado aproximadamente 20.000 euros en honorarios de abogados y en pagar algunas de sus deudas más urgentes. La jueza ordenó que tenía que devolverme los 30.000 euros restantes en un plazo máximo de 3 meses. Pero había más. Mucho más. La deuda que Javier tenía con papá, esos 60.000 euros que nunca había pagado, oficialmente pasaba a formar parte del caudal hereditario. Como la herencia general se dividía mitad y mitad entre nosotros, eso significaba que de la mitad que le correspondía a Javier se descontarían automáticamente esos 60.000 euros completos, que pasarían a formar parte de mi mitad. Era justicia. Pura, simple, clara justicia. Exactamente lo que papá había querido, lo que había planeado. Cuando recibí la notificación oficial de la sentencia por correo certificado, cuando la leí completa sentada en mi cocina, no sentí alegría ni euforia. Sentí alivio profundo, sí. El alivio de saber que todo había terminado, que había justicia,
que papá había sido vindicado. Pero también sentí una tristeza inmensa, pesada. Había ganado legalmente, sí, pero ¿a qué costo personal? Había perdido completamente a mi hermano. Nuestra relación estaba destruida, rota en 1000 pedazos. Después de la sentencia final, tuvimos que proceder formalmente a liquidar toda la herencia. Nos citaron a una reunión en el despacho de don Fernando, el notario, para firmar todos los documentos finales, todas las escrituras, todas las transferencias. Era un viernes por la tarde. Javier estaba ahí cuando llegué. Se veía absolutamente acabado, destruido. Había perdido muchísimo peso, estaba pálido, tenía ojeras profundas oscuras, parecía 10 años más viejo que la última vez que lo había visto bien. Llevaba un traje que le quedaba grande, como si lo hubiera comprado cuando pesaba más. Nos miramos cuando entré a la oficina. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Pero ninguno de los dos dijo absolutamente nada. No había nada que decir. Nos sentamos en silencio a firmar los documentos interminables. Página tras página tras página. Firmas, más firmas, iniciales. Don Fernando explicaba cada documento con su voz monótona de notario. Cuando todo estuvo finalmente listo, cuando todos los papeles estuvieron firmados y sellados, don Fernando nos dio a cada uno nuestra copia de todo. Ya está, dijo con un suspiro de alivio. La herencia está completamente liquidada. Oficialmente terminado. Cada uno tiene ahora lo que legalmente le corresponde según la voluntad del testador y la sentencia judicial. Javier se levantó inmediatamente para irse, agarró su maletín. Pero entonces, algo profundo dentro de mí se rompió. No podía, simplemente no podía dejarlo ir así, en silencio, con este odio, con este resentimiento entre nosotros. No era lo que papá hubiera querido. Javier, espera un momento, le dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba en el silencio de la oficina. Se detuvo, quedó paralizado en medio del camino hacia la puerta. Pero no se giró. Seguía dándome la espalda. ¿Qué quieres ahora?, preguntó con voz cansada, vacía, sin emociones. ¿Valió la pena, Javier?, le pregunté. Sentía un nudo enorme en la garganta. ¿Valió la pena destruir completamente nuestra relación de hermanos por dinero? ¿Por propiedades? Finalmente se giró lentamente y me miró. Sus ojos estaban completamente rojos, como si hubiera estado llorando antes de venir. No lo sé, Carmen. Honestamente, ya ni siquiera lo sé. Cometí errores terribles. Muchísimos errores. Errores que probablemente no pueda arreglar nunca. Pero no puedo cambiar nada de lo que hice. Ya está hecho. Papá te quería muchísimo, Javier, le dije, sintiendo que las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. Yo también te quería. Todavía te quiero, a pesar de todo. Eres mi hermano, mi única familia directa que me queda en este mundo. Ya no somos nada, Carmen, respondió con voz rota. Yo me encargué personalmente de destruir eso. Fui codicioso, fui cruel, fui deshonesto. No merezco tu perdón. No merezco nada. Y sin decir nada más, salió por la puerta y la cerró suavemente detrás de él. Me quedé ahí sentada, llorando en silencio. Mi Antonio, que había estado esperando afuera todo este tiempo, entró y me abrazó fuerte. Don Fernando también parecía afectado. Los asuntos de familia son siempre los más dolorosos, dijo suavemente. Pero aquí, precisamente aquí, es donde esta historia toma un giro completamente inesperado que absolutamente nadie, ni siquiera yo misma, vi venir. 2 semanas después de firmar todos los papeles finales de la herencia, una tarde tranquila de agosto, llamé a Javier por teléfono. No contestó la primera vez. Ni la segunda. Pero a la tercera llamada, finalmente respondió. ¿Qué quieres, Carmen?, preguntó con voz cansada. Necesito hablar contigo. En persona. Es muy importante. Por favor, Javier. Solo una conversación. Hubo un largo silencio. ¿Para qué? ¿Para restregarte tu victoria? Ya ganaste, Carmen. Ganaste todo. ¿Qué más quieres? No es eso. Te lo prometo. Solo necesito verte, hablar contigo. 1 hora de tu tiempo. Por favor. Por la memoria de papá y mamá. Tardó casi 1 minuto completo en responder. Está bien. ¿Dónde? Le pedí que nos viéramos en una cafetería pequeña que hay en Triana, cerca de donde habíamos crecido. La cafetería Manolo, donde papá nos llevaba de niños a tomar chocolate con churros los domingos. Era un lugar lleno de recuerdos bonitos de nuestra infancia. Accedió, aunque parecía muy reticente. Llegué a la cafetería antes que él. Pedí un café con leche y me senté en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Mi corazón latía rapidísimo. Estaba nerviosa, muy nerviosa. Llevaba un sobre grande en mi bolso. Javier llegó 15 minutos tarde. Entró, me vio,
y caminó lentamente hacia la mesa. Se veía terrible. Peor incluso que en la oficina del notario. Se sentó frente a mí sin decir nada. Pedimos otro café para él. Estábamos incómodos, el silencio era pesado, denso, casi físico. Javier, comencé finalmente, respirando profundo para darme valor, he estado pensando muchísimo durante estas últimas semanas. Sobre todo lo que pasó. Sobre papá. Sobre mamá. Sobre nosotros dos, sobre nuestra infancia, sobre cuando éramos niños y todo era más simple. Carmen, si viniste a darme un sermón sobre, empezó a decir, pero lo interrumpí. No vine a eso. Escúchame, por favor. Solo escúchame. Saqué el sobre grande de mi bolso. Lo puse sobre la mesa, entre nosotros dos. Esto es para ti. Lo abrió con manos temblorosas, confundido. Dentro había un cheque. Un cheque bancario por 30.000 euros. Me miró completamente atónito, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es esto? Es el dinero que tomaste de la caja fuerte de papá. El dinero que ya gastaste en abogados y en pagar tus deudas. Te lo devuelvo. Es tuyo. ¿Por qué diablos harías esto?, preguntó, y su voz sonaba entre confundida y enfadada. ¿Por qué me darías esto después de todo lo que hice? Después de cómo te traicioné. Porque, respondí mirándolo directamente a los ojos, soy tu hermana. Porque a pesar de todo lo malo que pasó, a pesar del dolor, sigues siendo mi hermano. Porque papá, si estuviera aquí ahora, no hubiera querido que termináramos así, con este odio, con esta distancia entre nosotros. Porque he aprendido algo muy importante en todo este proceso: la familia, la verdadera familia, es más importante que cualquier cantidad de dinero, que cualquier propiedad, que cualquier herencia. Las lágrimas empezaron a correr por las mejillas de Javier. Lágrimas silenciosas. Carmen, yo, no sé qué decir. He sido un completo idiota. Un codicioso. Un mal hermano. Te traicioné de la peor manera posible. No merezco esto. No merezco nada de ti. Nadie merece realmente nada en esta vida, Javier, le dije con suavidad. Pero todos necesitamos segundas oportunidades. Esta es la tuya. Usa este dinero para salir completamente de tus deudas. Para empezar de nuevo, desde cero. Para reconstruir tu vida. Pero hazlo bien esta vez, por favor. Hazlo de manera honesta, responsable. Lloró. Mi hermano, ese hombre que había sido tan duro, tan frío, tan calculador durante todo el proceso del juicio, lloró como un niño pequeño ahí en medio de la cafetería. La gente nos miraba, pero no me importó. Lo siento, decía entre sollozos. Lo siento tanto, Carmen. Lo siento muchísimo. He sido un estúpido completo. Perdí a Patricia, perdí mi casa, mi coche, casi te pierdo a ti. Y todo, absolutamente todo fue por avaricia, por codicia, por querer vivir una vida que no podía pagar. Ya pasó todo eso, le dije, y extendí mi mano sobre la mesa para tomar la suya. Después de dudar un momento, él también extendió la suya y nuestras manos se encontraron. No podemos cambiar el pasado, Javier. Ninguno de nosotros puede. Pero sí podemos decidir qué hacemos con el futuro. Podemos decidir si dejamos que el pasado nos destruya o si aprendemos de él y seguimos adelante. Esa conversación larga en la cafetería Manolo, que duró casi 3 horas, fue el inicio lento pero real de nuestra reconciliación. No fue fácil. Para nada fue fácil. No fue rápido. La confianza no se recupera de la noche a la mañana simplemente porque quieras. Llevó tiempo, mucho tiempo. Pero poco a poco, paso a paso, fuimos reconstruyendo nuestra relación de hermanos. Javier usó el dinero que le di para pagar sus deudas más urgentes, las que tenían intereses más altos. Se mudó a un apartamento pequeño pero digno en un barrio más modesto de Sevilla. Dejó el bufete grande donde trabajaba, donde la presión por aparentar y ganar mucho dinero era constante, y abrió su propia oficina pequeña de abogado. Una oficina modesta pero honesta donde atendía casos de gente normal, casos de familia, divorcios, testamentos. Un día, unos 6 meses después de nuestra conversación en la cafetería, Javier vino a visitarnos a casa. Trajo juguetes para Luis y Sofía. Mis hijos estaban absolutamente encantados de ver de nuevo a su tío, a quien habían extrañado muchísimo. Cenamos juntos los 4, Javier, mi Antonio, yo y los niños. Fue como volver a los viejos tiempos, cuando éramos una familia unida y feliz. Después de cenar, cuando los niños se fueron a dormir, Javier y yo nos quedamos hablando en la terraza pequeña de nuestra casa. Hacía una noche fresca y agradable. ¿Sabes?, me dijo Javier mirando las estrellas, he estado yendo a terapia psicológica. 2 veces por semana. El psicólogo, se llama Dr. Mendoza, me ha ayudado enormemente a entender muchas cosas sobre mí mismo. Sobre por qué estaba tan obsesionado con el dinero, con las apariencias, con aparentar éxito.
¿Y qué has descubierto?, le pregunté con genuino interés. Que siempre, desde niño, me sentí inferior. Inferior a ti porque eras la estudiante excelente, la hija responsable. Inferior a papá porque él había construido un negocio exitoso desde cero. Inferior a todos mis compañeros de la universidad que venían de familias con dinero. Pensaba, creía profundamente, que si tenía dinero, si tenía cosas caras, si vivía en un apartamento lujoso y conducía un coche alemán, entonces la gente me respetaría. Entonces yo me sentiría valioso, importante. Pero solo conseguí perderme a mí mismo. Solo conseguí perder absolutamente todo lo que realmente importaba. Nunca fuiste inferior, Javier, le dije con firmeza. Nunca. Eras diferente a mí, eso es todo. Y eso no solo está bien, eso es perfecto. El mundo necesita personas diferentes, con talentos diferentes, con caminos diferentes. Lo sé ahora, respondió asintiendo. El doctor Mendoza me ha ayudado a verlo. También me ha ayudado a entender que tengo un problema serio con el dinero, casi una adicción. Vivo por encima de mis posibilidades porque tengo un vacío interno que intento llenar con cosas materiales. Pero las cosas nunca llenan ese vacío. Solo el amor, las relaciones reales, la honestidad, esas cosas sí lo llenan. Me alegra mucho que estés trabajando en ti mismo, le dije sinceramente. Papá estaría orgulloso de ver esto, de verte reconocer tus errores y trabajar para ser mejor. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, preguntó Javier con una sonrisa triste. Ahora que vivo en un apartamento pequeño, que conduzco un coche viejo de segunda mano, que trabajo en una oficina modesta, soy más feliz que nunca. Mucho más feliz que cuando tenía el apartamento lujoso y el BMW. No tengo el estrés constante de las deudas, de tener que aparentar, de mantener una imagen falsa. Puedo dormir tranquilo por las noches. Esa paz no tiene precio. Esa noche, cuando Javier se fue, mi Antonio me abrazó fuerte en la cocina mientras lavábamos los platos. Hiciste lo correcto, amor, me dijo. Darle ese dinero a Javier. Tenderle la mano cuando estaba en el fondo. Eso es lo que hace la verdadera familia. No fue fácil, lo sé. Pero fue lo correcto. Tenía razón. Había sido una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también una de las más correctas. Con el tiempo, la relación con Javier siguió mejorando mes a mes. Empezamos a vernos regularmente de nuevo, no solo en ocasiones especiales. Almorzábamos juntos una vez por semana. Él venía a casa a jugar con Luis y Sofía. Poco a poco, la confianza fue regresando. Nunca volvió a ser exactamente como antes, eso es cierto. Había cicatrices, heridas que dejaron marcas. Pero había algo nuevo también, algo que no existía antes, una comprensión más profunda el uno del otro, una apreciación más real de lo que significaba ser familia. Un año después de nuestra reconciliación, Javier me llamó muy emocionado. Carmen, tengo que contarte algo. Conocí a alguien. A una mujer. Se llama Laura. Y creo que es especial. Laura Jiménez era maestra de secundaria, profesora de lengua y literatura. La había conocido en una cafetería donde ambos iban a desayunar antes del trabajo. Empezaron a hablar un día sobre un libro que ella estaba leyendo, y surgió una conexión inmediata. Era una mujer sencilla, natural, sin pretensiones. Tenía 35 años, pelo castaño largo, sonrisa cálida y una risa contagiosa. La conocí un domingo que Javier la trajo a almorzar a casa. Me cayó maravillosamente bien desde el primer momento. Era genuina, auténtica, sin nada de la artificialidad que había tenido Patricia. Tu hermano me ha contado todo lo que pasaron, me dijo Laura en un momento en que estábamos las dos solas en la cocina preparando el postre. Sobre la herencia, el juicio, todo. Quiero que sepas que admiro enormemente lo que hiciste por él. No cualquier persona habría tenido la generosidad de perdonar después de una traición así. Todos cometemos errores, le respondí. Lo importante es aprender de ellos. Y Javier ha aprendido. Es un hombre diferente ahora. Lo sé, dijo Laura sonriendo. Por eso me enamoré de él. Del hombre que es ahora, honesto, trabajador, humilde. Javier y Laura se casaron un año después, en una ceremonia pequeña e íntima en una ermita bonita en las afueras de Sevilla. Fue una boda sencilla pero hermosa. Había quizás 40 personas, solo familia cercana y amigos íntimos. Nada que ver con la boda ostentosa que Javier había tenido con Patricia años atrás en un hotel de 5 estrellas. Yo fui su testigo. Cuando Javier me lo pidió, me eché a llorar de emoción. Sería un honor, le dije abrazándolo fuerte. En la ceremonia, cuando llegó el momento de los votos, Javier se giró hacia mí antes de decirle los votos a Laura. Antes de prometerle mi vida a Laura, dijo con voz emocionada, quiero decir algo. Carmen, mi hermana, te debo una disculpa pública. Te traicioné, te robé, te hice sufrir.
Fui el peor hermano que alguien podría tener. Pero tú me perdonaste cuando no lo merecía. Me tendiste la mano cuando yo estaba en lo más bajo. Me enseñaste lo que significa realmente la familia. Gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por darme esta segunda oportunidad. Te quiero. No había un solo ojo seco en esa ermita. Todos lloramos. En cuanto a la propiedad de Cádiz, esa casa en Conil de la Frontera que tanto problema había causado, decidí finalmente qué hacer con ella. Mi Antonio y yo fuimos a verla un fin de semana. Era una casa pequeña pero encantadora, a solo 10 minutos caminando de la playa. Necesitaba algunas reparaciones, sí, pero tenía potencial. Las vistas al mar desde la terraza eran preciosas. Decidimos no venderla. Era el regalo de papá, su manera de decirme que valoraba todo lo que había hecho por él durante su enfermedad. No iba a deshacerme de ella por dinero. La reformamos con la ayuda de un constructor local. Costó unos 15.000 euros arreglarla completamente, pintura nueva, baños renovados, cocina moderna, muebles cómodos. Cuando estuvo lista, empezamos a alquilarla a turistas durante los meses de verano y algunas semanas en Semana Santa. Nos daba un ingreso extra muy bueno, unos 1.000 euros al mes en promedio. Ese dinero lo estamos guardando religiosamente en una cuenta bancaria especial para la Universidad de Luis y Sofía. Cuando sean mayores y tengan que ir a la universidad, ya tendrán algo ahorrado para sus estudios. El negocio de aceitunas de papá, Aceitunas Márquez, seguía funcionando. Don Miguel se jubiló finalmente hace 2 años, después de trabajar más de 22 años con papá. Le hicimos una fiesta de despedida hermosa. Lloró de emoción cuando le dimos un reloj grabado con su nombre y las gracias por todos sus años de servicio. Ahora Javier y yo manejamos el negocio juntos. Fue idea de él. Es lo que papá hubiera querido, me dijo. Que sus 2 hijos trabajaran juntos en el negocio que él construyó con tanto esfuerzo. No es fácil manejar un negocio entre hermanos después de todo lo que pasamos, pero lo hacemos funcionar. Yo me encargo más de la parte administrativa, de las facturas, de la contabilidad, de hablar con los clientes. Javier se encarga de la parte legal, de los contratos, de las negociaciones con proveedores nuevos. Trabajamos bien juntos. El negocio sigue siendo rentable, sigue dando empleo a 5 personas ahora, y seguimos el legado de papá de vender aceitunas de calidad a precios justos. Ahora, 3 años y medio después de la muerte de papá, casi 4 años después de que empezara esta historia terrible, puedo decir con honestidad que estoy en paz. Estoy en paz conmigo misma, con mis decisiones, con mi vida. Claro que hay cicatrices. Claro que hay momentos, especialmente en las noches cuando no puedo dormir, en los que recuerdo todo el dolor de la traición, todo el sufrimiento del juicio, todas las lágrimas que derramé. Y todavía duele. Algunas heridas nunca se curan completamente del todo. Pero también hay momentos de alegría inmensa, de hermandad recuperada, de familia unida de nuevo. Lo que aprendí de toda esta experiencia, de este proceso largo y doloroso, es que las herencias no son solamente dinero en el banco o propiedades con escrituras. Las verdaderas herencias, las que realmente importan, las que perduran, son los valores que nos transmiten nuestros padres. Papá nos enseñó a trabajar duro, a ser honestos en nuestros tratos, a valorar la familia por encima de las cosas materiales. Por un tiempo largo, Javier olvidó completamente esas lecciones. Se perdió en el mundo del materialismo, de las apariencias, de la codicia. Pero al final, cuando tocó fondo, cuando lo perdió todo, recordó esas lecciones. Las recordó y las abrazó de nuevo. También aprendí que el perdón no es debilidad como mucha gente piensa. El perdón es fuerza. Es la capacidad de decidir conscientemente que el amor es más fuerte, más poderoso, más duradero que el rencor, que la venganza, que el odio. Sí, Javier cometió errores horribles, imperdonables para muchos. Me traicionó, me robó, me mintió, me hizo sufrir terriblemente. Pero yo también habría cometido un error terrible, quizás igual de grave, si hubiera dejado que esos errores de él destruyeran para siempre nuestra relación de hermanos. Habría vivido el resto de mi vida con esa amargura, con ese rencor, y eso me habría envenenado el alma. El dinero viene y va. Las propiedades se pueden vender, se pueden perder, se pueden recuperar. Pero la familia, cuando la pierdes de verdad, cuando la dejas morir por orgullo o por rencor, a veces no vuelve nunca. Y vivir sin familia, vivir con ese vacío, es una de las cosas más tristes que existen. Hoy, cuando voy al cementerio a visitar la tumba de papá en el cementerio de San Fernando, a veces voy sola para tener un momento de tranquilidad con él, pero otras veces voy con Javier. Ponemos flores frescas, siempre las que más le gustaban a papá, claveles rojos y blancos. Limpiamos la lápida, nos sentamos ahí en silencio un rato. Y le contamos cosas. Le contamos cómo va el negocio de aceitunas, cómo está creciendo Luis y Sofía, cómo Javier y Laura están ahorrando para comprar su propia casa pequeña,
como mi Antonio finalmente abrió su propio taller mecánico. Y aunque sé perfectamente que papá no puede escucharnos físicamente, aunque sé que está en otro lugar ahora, me gusta muchísimo pensar que está orgulloso de nosotros. Orgulloso de que finalmente entendimos la lección más importante que intentó enseñarnos, que lo que realmente importa en esta vida no son las cosas materiales, no son las propiedades, no es el dinero en el banco. Lo que importa es el amor, es la familia, son las relaciones auténticas, es poder dormir tranquilo sabiendo que viviste con honestidad y con el corazón abierto. Hace unos meses, en el aniversario de la muerte de papá, toda la familia se reunió en su tumba. Estábamos Javier y Laura, mi Antonio y yo, Luis y Sofía, algunos primos, tíos. Pusimos flores, rezamos un rosario porque papá era católico aunque no muy practicante. Y después de la oración, Javier sacó una carta que había escrito. «Quiero leer esto», dijo con voz temblorosa. Era una carta dirigida a papá, pidiéndole perdón por todo lo que había hecho, agradeciéndole por las lecciones de vida, prometiéndole que iba a vivir de manera diferente, mejor, más honesta. Todos lloramos escuchándolo. Al final, Javier dobló la carta y la dejó sobre la tumba, bajo las flores. El viento la movía suavemente. Si estás pasando por algo similar, si tienes conflictos enormes con tu familia por herencias o por dinero, si hay traiciones, si hay dolor, mi consejo sincero es este: el dinero viene y va. Puedes ganar dinero, puedes perder dinero, puedes recuperar dinero. Es algo material, algo que no te llevas cuando mueres. La familia, en cambio, es insustituible. Cuando la pierdes de verdad, ese vacío no lo llena nada. Pelea por lo que es tuyo, absolutamente. Defiende tus derechos con todas tus fuerzas. Busca justicia cuando alguien te hace daño. Todo eso está bien y es necesario. Pero nunca, nunca pierdas de vista lo que realmente tiene valor en esta vida. Y si al final del conflicto, cuando el polvo se asiente, puedes tender una mano y ayudar a reconstruir lo que se rompió, hazlo. No lo hagas necesariamente por la otra persona. Hazlo por ti mismo. Porque vivir con rencor, vivir con odio en el corazón, es como llevar una piedra enorme y pesada amarrada al pecho todo el tiempo. Te cansa, te agota, te destruye poco a poco. Y la vida, nuestra preciosa y breve vida, es demasiado corta, demasiado valiosa para desperdiciarla cargando piedras de rencor. Habrá gente que no entienda tu decisión de perdonar. Habrá personas que te digan que eres débil, que te dejaste pisotear, que deberías haberle dado la espalda a tu hermano para siempre. Déjalos hablar. Ellos no vivieron tu dolor, no vivieron tu proceso, no están en tu piel. Solo tú sabes lo que es correcto para ti y para tu corazón. Y si ese camino incluye el perdón, el amor, la reconciliación, entonces es el camino correcto. No para todos, quizás, pero sí para ti. A mi papá, don Antonio Márquez Fernández, donde quiera que esté ahora, espero que con mamá, quiero decirle gracias. Gracias por enseñarme con tu vida el valor del trabajo honesto. Gracias por mostrarme que la familia siempre, siempre debe ser la prioridad. Gracias por ser tan inteligente y previsor, por dejarme esa USB con toda la información que necesitaba para defenderme. Pero sobre todo, gracias por confiar en mí, por creer que yo iba a hacer lo correcto no solo para mí sino también para Javier. Espero haberte hecho sentir orgulloso, papá. Espero que allá donde estés, puedas ver que tu hija cumplió con tu legado más importante, mantener unida a la familia. Y a Javier, mi hermano, quiero decirle, aunque probablemente nunca vea este video, gracias por aprender, por cambiar, por convertirte en el hombre que eres hoy. El camino fue duro, dolorosísimo, pero lo recorrimos juntos al final. Y eso es lo que cuenta. A todos los que me han acompañado hasta aquí, hasta el final de esta historia larga, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, por sus corazones abiertos. Gracias por escuchar mi historia completa sin juzgar, sin criticar. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por su apoyo incondicional. Esta comunidad que hemos construido aquí es maravillosa. Cuéntenme en los comentarios, por favor, ¿qué habrían hecho ustedes en mi lugar? ¿Habrían perdonado a Javier después de todo lo que hizo? ¿O habrían cortado la relación para siempre? Me encantaría muchísimo leer sus opiniones honestas, sus experiencias similares. Sé que muchos de ustedes han pasado o están pasando por situaciones familiares difíciles por herencias, por dinero, por propiedades. No están solos. Somos una comunidad y nos apoyamos mutuamente. Si este video les llegó al corazón, si les hizo reflexionar, si les sirvió de algo, les pido por favor que le den like, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho, y que activen esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un video nuevo. También, si conocen a alguien que esté pasando por una situación familiar difícil, compartan este video con esa persona. A veces, escuchar la historia de otro nos ayuda a ver nuestra propia situación con más claridad. Y recuerden siempre esto, guárdenlo en su corazón, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos,
y la mejor herencia que podemos recibir de nuestros padres, no está guardada en ningún banco, no está escrita en ningún papel de escrituras, no se puede tocar con las manos. Está en el amor que compartimos, en los valores que transmitimos, en las lecciones de vida que enseñamos y aprendemos. Esa es la verdadera riqueza. Esa es la herencia que vale la pena pelear por conservar. La vida es corta, demasiado corta para desperdiciarla en peleas interminables, en rencores que nos comen por dentro, en odios que nos envenenan el alma. La vida es para vivirla con amor, con generosidad, con el corazón abierto. Es para abrazar a nuestra familia, para perdonar cuando nos hacen daño, para tender la mano cuando alguien está caído. Porque al final, cuando estemos viejos y miremos hacia atrás, lo que vamos a recordar no es cuánto dinero teníamos en el banco, no es qué propiedades poseíamos, no es qué coche conducíamos. Lo que vamos a recordar son los momentos compartidos con las personas que amamos, las risas, los abrazos, las conversaciones profundas, el perdón dado y recibido. Eso es lo que queda. Eso es lo que perdura. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Les mando un abrazo enorme, inmenso, desde Sevilla, desde mi corazón hasta el de ustedes. Cuídense mucho, cuiden muchísimo a su familia, perdonen cuando puedan, amen sin condiciones, y nunca, pero nunca olviden lo que realmente importa en esta vida. Hasta pronto, mis queridos. Los quiero mucho. Adiós.